Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Ante nosotros, para que nosotros vayamos aprendiendo más sobre usted. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Me imagino que falta que se saluden, ¿no? ¿Sí? No. No, hay más gente. Amén. Pastora, por favor. Un milímetro. Bien, hermanos, un día hermoso, como sea el día hermoso, porque es un día que estamos viviendo. Dios nos ha regalado un día más y tenemos que estar contentos por eso. Y también por estar en la casa del Señor. Hoy día vamos a aprender algo que hay muchas consultas y preguntas que hace la hermandad respecto a algunas herejías que andan dando vueltas, si realmente existió o no existió el diluvio, si las 10 plagas fueron una realidad o no. Porque ahora último hay muchos que están tergiversando la palabra y están señalando de que hay muchas alegorías, muchas historias que son parábolas y que no son realidad, pero a mí la Biblia me dice otra cosa, que es la que nos enseña y nos da a conocer cosas que no todos conocen, porque hay cosas ocultas para el mundo inconverso, pero el Hijo de Dios todo le es manifiesto. Entonces, vamos a hablar de las 10 plagas de Egipto. ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue el propósito de Dios para entender las 10 plagas de Egipto sin perder de lejos de que el motivo era que Faraón dejase ir a su pueblo, al pueblo de Israel, a orar al Señor? Pero Faraón, tipo tosudo, porfiado, vanidoso, menesteroso y todos los gozos, no le permitió. A pesar que primero fue Moisés a hablar con él a nombre del Señor. El faraón desconoció al Señor, lo menospreció y él habló que tenía otros dioses. Pero en esa primera presentación, Faraón se negó a dejar ir al pueblo para lo que el Señor estaba solicitando. Y esa historia está en Éxodo del capítulo 7. Si usted busca Éxodo, capítulo 7. La verdad que son como 5 capítulos que habla de esto, pero nosotros vamos a ver algunas partes, el versículo 7 y otro, donde está la historia, la narración de estos hechos. La palabra dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová dijo a Moisés, capítulo 7 de Éxodo. Capítulo 7, sí. Del 1 en adelante, hermano, hasta que yo diga stop. Ya. Capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice así. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Ese Dios es con minúscula.
y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os dirá más: yo pondré mis manos sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad 83, cuando hablaron a Faraón. Pueden tomar asiento. Aquí están los muchachos, Aarón y Moisés, jovencitos, 80 años, llenos de vida, porque la vida no era como ahora. Así que era más sana, era más, digamos, entretenida. No había no existían los celulares, la tele, por eso eran tan poblados, ¿no? Como no había tele, bueno, ellos buscaban cómo entretenerse. Y la verdad que acá empieza la narración diciendo que Dios manda a Moisés y Moisés a Aarón. Se preguntarán por qué. Moisés podría haberlo hecho solo y él haber buscado un secretario como Josué y otros que habían. Pero resulta que cuando Dios le está informando y le está ordenando a Moisés lo que tiene que hacer, una de las excusas que dio Moisés, él que era un hombre tardo para hablar. Nosotros diríamos hoy día como era un poco tartamudo, tataratata. Y entonces Dios, para hacerle sentir de que él podía poner a otra persona también, nombra a Aarón, que era el hermano mayor, por 3 años. Que él iba a ser el profeta, él era el que iba a anunciar al pueblo lo que Dios estaba informando, lo que Dios iba a hacer, lo que Dios tenía preparado para demostrarle al faraón que no hay Dios más grande en la tierra que el Señor. Entonces, estas 10 plagas fueron un terrible evento que está en la Escritura, que vivieron en carne propia 8 de esas señales o plagas, porque 2 de ellas las vivió también el pueblo de Israel, pero después los liberó de eso y solamente los egipcios fueron los que tuvieron, digamos, la prueba que Dios enviaba a esa nación. El faraón se resiste a liberar al pueblo. Dice que no, que él no lo va a dejar ir porque el pueblo de Israel le trabaja, son sus esclavos prácticamente, así que por lo tanto los tiene esclavizados y se resiste. Y esto fue más o menos un buen tiempo, porque la Biblia dice que cuando José lleva a su padre Jacob a vivir a Egipto, le dan una tierra, la tierra de Gosén, para que vivan los descendientes de Jacob. Pero pasaron como 400 años. Pero a esa altura ya el faraón poco sabía de la historia. Poco sabía que José había sido el mano derecha del faraón y el que le había evitado pasar una hambruna por revelación de Dios. Y faraón le hizo caso a José y José fue levantado a lo sumo porque no había otro hombre más importante que el faraón y después él. Entonces, las plagas empiezan cuando Dios demuestra su poder y ve la porfía de faraón. Seguimos leyendo, sentadito nomás.
Dice el versículo 8 del capítulo 7 que estamos leyendo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que te haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, brujos, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en culebra, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Había una lucha de poderes, ¿no? Ahí en ese rincón tenemos a Satanás y en este otro rincón está el Señor de señores. Pero el que estaba en el rincón de allá no pensó lo que iba a pasar. Y los hechiceros quedaron asombrados y el faraón quedó asombrado, pero no le bastó para dejar ir al pueblo. Porfiado el hombre. Y sí, dije acá también la palabra, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Anteriormente Jehová le había advertido que pasará esto, pasará lo otro, esto enviaré. ¿Por qué? Porque él conoce el tiempo, para él no hay nada desconocido, y sabía y conocía el corazón de Faraón. Entonces, ¿qué hace acá el Señor? La primera plaga que habla la Biblia es la plaga de se convierte el agua en sangre. Y el agua convertida en sangre, porque le ordena el Señor a Moisés que le diga a Aarón que con la vara toque las aguas del Nilo, una única fuente por donde se surtía de agua Egipto. Y era como un dios. Nilo era una diosa para los egipcios. Y Aarón toca el río, toca las vertientes y empieza a fluir sangre. Manifiesta su propósito de libertar a su pueblo de Egipto. Moisés y su hermano, obediente a la orden de Dios, tocan las aguas, y esto está en el versículo 14 del título que estamos leyendo, que es el 7. Y dice así, 14. Entonces Jehová, el Señor, dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera, o sea, a la orilla, delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no han querido oír. Así ha dicho el Señor. Y conocerás que yo soy Jehová, dice la palabra, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en la mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá, o sea, poner fétido, hediondo, hederá el agua y el asco será al beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre sus arroyos,
y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. ¡Qué tremendo! A la sola orden de Dios se convierte toda la existencia en agua que había en Egipto en sangre. No se salvó ni el palacio del faraón, porque Dios da la orden que los vasos de piedra o los vasos de madera o los vasos que sean, aunque tengan agua estancada, agua líquida guardada, se van a convertir en sangre. Así que, hermanos, el Señor, cuando da la orden acá a sus siervos, es obedecido sin titubeo. Este mismo Dios de Aarón, de Moisés, es el mismo Dios de hoy día. Pero gracias a la gracia de Dios, no somos consumidos cuando Dios quiere hacer justicia por desobediencia. Pero hay otros castigos. Hay otros castigos que la humanidad ha sufrido. Las inclemencias del tiempo, la escasez de alimentos, la escasez de agua, la lluvia de granizo que parecen pelotas de tenis. Dios se manifiesta desde el cielo para que el hombre entienda su poderío, para que el hombre se incline ante Él y diga, manda que tu siervo oye. Pero el corazón endurecido va a hacer vivir a esta tierra cosas peores, que recién están conversando. La palabra me habla de principio de dolores, en donde la iglesia va a tener que pasar por ellas, pero va a tener que pasar con la protección de Dios. Porque aún no ha llegado el momento donde Dios saque a su iglesia para derramar su ira contra los porfiados. Así que el agua del Nilo se convierte en sangre, los peces mueren, el río olía tan mal que los egipcios no podían beber agua. La sangre estaba por todas partes. Así que, hermanos, aquí Dios avergüenza al dios del Nilo o a la diosa del Nilo que los egipcios adoraban. Lo humilló. Por mucho que le rezaban y los brujos hacían sus maniobras, la sangre estuvo hasta que Dios lo permitió. Después tenemos el versículo 19 del mismo capítulo. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus arroyos, sus vertientes y todo lo que era líquido. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó, y alzaron la vara y golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón, de sus siervos y de todas las aguas que habían en el río, y se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a eso. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo, del río. Y se cumplieron 7 días. El número 7 en la Biblia tiene algo que dice de perfección, justicia. En 7 días Dios aplicó su justicia a un rey, a un faraón porfiado, orgulloso y tosudo. Y se cumplieron días después que Jehová hirió el río y siguió la insistencia de Moisés
a nombre de Jehová. Y aprendemos que la vida viene de Dios. Aprendemos que todo lo que pasa bajo el sol, bajo el cielo, está previsto por Dios. A Dios nada nos sorprende porque Él lo sabe todo. Él conoce nuestra salida y nuestra entrada. Nuestros pensamientos antes que salgan a la luz, Él los conoce. Por lo tanto, no fue sorpresa, pues Él mismo había dicho, endureceré el corazón de Faraón. Y Faraón no entendía, seguía con su falta de atención. Y sabían los hebreos, y nosotros también, que dependemos de Dios. Dios es el que da protección a su pueblo, a su iglesia. Somos el pueblo de Dios, la iglesia. Todos aquellos que en su corazón tienen al Espíritu Santo, somos iglesia. Y estamos para obedecer al Rey de Reyes. Al Nilo se llamaba el dios Hapi, con H. El dios Hapi fue avergonzado y humillado, como todos los dioses que se han levantado en el pasado, han sido humillados por el Señor. Después viene una segunda plaga, que fue tan tremenda como la anterior, la plaga de las ranas. Las ranas. La segunda plaga fue una demostración de la autoridad de Dios sobre la naturaleza. Dios demostró que la naturaleza le pertenece y que está bajo su mandato. Y por lo tanto, también sufrieron la abrumadora plaga y multiplicación de ranas en todo lugar, en todos los hogares, en el palacio de Faraón, en el establo de los caballos, en todo lugar estaba plagado de ranas. Las ranas invadieron Egipto. El ejército más poderoso de la época fue invadido por ranas. Ellos que habían combatido y habían doblegado a tantas naciones, fueron doblegados por ranas. Dios ocupó a las ranas para humillar al faraón y para decirle al faraón que tiene que dejar ir a su pueblo. Ahora, Faraón dijo algo: si te niegas a dejar de ir a mi pueblo, te enviaré una plaga de ranas. Y llama a Moisés y le dice: Moisés, dile a Aarón que extienda la vara, extienda su mano con su vara sobre los arroyos, canales, estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra. Pero los magos y hechiceros hicieron lo mismo con sus artes secretas. También hicieron que subieran ranas sobre la tierra de Egipto. Esta es una tremenda demostración de una guerra espiritual. Y una tremenda demostración que el enemigo también hace milagros. Pero sus milagros son temporales. Cuando enriquece a alguien, ese alguien un día va a tener que dar cuenta. Porque siempre da algo a cambio. Nunca da nada por amor. Y acá se demuestran los poderes que aún están vigentes. Donde uno pega coletazos y el Señor le ordena que se calle. Y bien, en Éxodo capítulo 2, 5 y 6, lo vamos a ver, dice, versículo 2 del capítulo 8, y si no los quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todos los territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán, entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo,
en tus hornos y en tus altezas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos los siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Van 3. ¿Cuántas veces le habla el Señor a usted? Aquí van 3. Y lo que aprendemos es que toda la naturaleza obedece a Dios. Toda la naturaleza, sin excepción, obedece a Dios. El orden de la naturaleza fue alterado por orden de Dios. Dios rompe todas las leyes que podemos conocer, porque Él es el creador de las leyes. Y aquí demuestra que a la sola voz la naturaleza se dobla a sus pies y le concede lo que le pide. Dios es quien mantiene el orden. Escuchen. Dios es el que mantiene el orden de la naturaleza. Por eso antiguamente, cuando existía más fe que ahora, los varones de Dios oraban y hacían llover. Oraban y Dios endurecía los cielos para castigar al hombre. Pero la rogativa de los varones de Dios hacía que Dios aplicara misericordia. Caminaban sobre el agua. Uno de ellos hizo flotar una hacha que había caído al río y no la podían sacar. Uno de ellos hizo subir del fondo a un hacha que flotó. Varones de Dios, como hoy en día, también Dios sigue con el oído inclinado al clamor de su pueblo. Cuando su pueblo intercede, ora por lo que está pasando, las calamidades, guerras que se aproximan, Dios tiene la facultad de pararlo y de detener cualquier cosa que atente contra la paz de sus hijos. Aunque sabemos que estamos en guerra, constante, permanente, en todo momento, no podemos descuidarnos, estamos en guerra y eso hay que admitirlo. Egipto vio cómo el animal que idolatraban, la rana, también era un dios. El pueblo vio cómo Dios utilizaba a este ídolo que ellos veneraban, que era la diosa Eshet. Nombre, tenían nombre, se inclinaban ante la diosa rana Eshet, asociada también con el Nilo por la fertilidad. Hermanos, y Dios sigue hablando. A los porfiados les sigue hablando. ¿Qué vino después de la rana? La plaga de los piojos. Esta plaga fue una de las tremendas, junto con otras, porque del polvo de la tierra salían los piojos. ¿Usted puede contabilizar polvo? ¿Puede tomar una cuchara y empezar a contar cada granito de polvo? Así estaban los piojos. ¿Qué hizo Dios? Ordenó nuevamente a Moisés que le dijera a Aarón que golpeara la tierra con su vara. Instrumento de Dios, la vara, un palo seco que tenía el poder de ser usado por Dios para hacer caso a su orden. La plaga infectó tanto a personas como a animales. Esta vez los magos no pudieron hacer nada. Plop. Ahí quedaron. Y
Este es el dedo de Dios que ordena. No pudieron hacer nada. Se rasgaban la ropa, saltaban, tal como lo hicieron con Elías, pero no pudieron hacer nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara, que golpee el polvo de la tierra, y por toda la tierra de Egipto el polvo se convertirá ¿en qué? En piojos. Aquí la palabra usa también el término mosquitos. Así lo hicieron, y cuando Aarón extendió su mano con la vara, golpeó la tierra, y los mosquitos aparecieron sobre personas, animales, y todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en piojos. ¿Ha visto usted una persona con piojo? Generalmente en los colegios, algunos, no todos, en algunos colegios, no todos, pero la gran mayoría de los colegios, pero no todos, porque hay una diferencia. Hay personas que tienen los colegios, los sanitizan, están constantemente preocupados. En los colegios tienen asistencia por si hay enfermera, o sea, algún dolor, hay enfermeras, incluso doctores. Es así. Pero de cierto sector para otro sector, cada uno se rasca con sus uñas. Si el chico se rasca mucho, lo mandan al psiquiatra o al psicólogo. Porque esa es la salida que tienen los colegios hoy en día. Cualquier alumno que tenga un problemita aquí, por aquí, acá, llaman al apoderado, lo van a mandar al psicólogo. Yo sé que los psicólogos hacen su pega, pero no le van a sacar otras cosas a los niños que son de corte espiritual. Acá, todos, Egipto, y al decir todo, es de Faraón hacia abajo. Todos sufrieron la plaga de piojos. ¿Qué aprendemos de esto? Que hay, lo que recién decíamos, hay regiones que tienen un poder limitado. Hay diferencias, sí tenemos que reconocerlo. Esos poderes limitados es que no pueden subsanar algunas enfermedades o alguna atención que se requiera. Y en este caso de los piojos también. No hubo nadie experimentado en sanarlo, ni siquiera los brujos pudieron hacerlo. Ahora, no podían imitar los milagros de Dios. No pudieron. El Dios Todopoderoso es superior a cualquier otra fuerza que pueda existir. No hay superior fuerza a la de Dios. Ahora viene una plaga, la de las moscas. Que son molestosas las moscas, ¿cierto, Pato? Uno está comiendo, ¡pum! Y parecen de esos avioncitos japoneses de la guerra, y se chocan. Chocan con las ventanas, le tocan en la nariz, y usted empieza, Ahora, como hay unas paletas que son eléctricas, suenan, pero ¿para qué le cuento? Bueno, en esa época no había eso. Debido a la naturaleza y a la dureza del corazón de Faraón, Dios endureció su mano. En el versículo 20 del capítulo 8, 20 al 32, dice así la palabra: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del Faraón,
He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. O sea, Jehová le dice, a mi pueblo las moscas no lo tocarán. Límite. ¿Y cómo las moscas pueden saber eso? Cuando la mosca se mete a cualquier lugar. Pero Dios le dijo, no a mi tierra de Gosén, donde está mi pueblo, ahí no hay moscas. ¡Qué increíble! Nosotros nos maravillamos cuando en el circo sale una persona tomando un perrito, un gatito, a un loro, ¿no es cierto? ¡Oh, cómo lo hará! ¿Y alguna vez ha visto que alguien tome una mosca? O que alguien le diga a la mosca, no te posas sobre esa carne porque es para mis hijos. ¿No? Para que empecemos a magnificar el poder de Dios. Yo creo que las dueñas de casa son las que más sufren con las moscas, ¿no? Sobre todo en esta época que se acerca, cuando hay fruta, la sandía, los melones, los duranos pelados, los pelú, ¡pah! Y yo he visto que andan con un pañito, se parecen a esas señoras que se paran en la camino a la costa, donde están con un pañito así, ¿ah? En la ligua, ofreciendo esos productos. Así me imagino yo. ¿Qué son molestosas las moscas? Por eso cuando viene alguien así medio pesado, le dicen, cuidado que ahí viene el mosco. Así que hermano, qué entretenido. Tenemos que la dureza del corazón hace que Dios actúe. Si no dejas ir a mi pueblo, esto te va a pasar. Y las moscas fueron a todos los lugares, al palacio del rey, al dormitorio del rey, al baño del rey. Se paraban en las paredes del rey. Y me imagino los pobres esclavos, cómo estaban ahí tratando de correr las moscas y estaban todos tapados de mosca. ¡Qué terrible! Ahora, el suelo todo cubierto de mosca. De densos enjambres de mosca. ¿Sabe usted que las moscas hacen oscurecer el ambiente? Tapan la luz. ¿Y dónde se juntan las moscas? Donde hay cuerpos muertos. O sea, me está indicando la Biblia que Egipto estaba al borde del caos. Y no querían obedecer. Dios cuida a su pueblo cuando le dice a las moscas, no se metan para allá. Dios, ¿cómo nos cuidó con la pandemia? Es increíble. Nos tenían encerrados, con tapabocas, estaban aburridos de escucharnos. Y Dios nos protegió. Muchos murieron. No sé ni voy a averiguarlo por qué. Pero en esa oportunidad atropellaron a una persona, murió de la plaga. Un ataque al corazón, la peste. Nunca había muerto tan poca gente por ataque al corazón, por enfermedad del hígado, nunca. Si usted veía, decían, 1000 muertos por la plaga, pandemia, 20 muertos por efectos naturales. Bueno, gracias al Señor salimos, estamos en nuevos tiempos, con algunas repercusiones que se están viendo hoy en día.
porque hay expertos entendidos, no me voy a meter en esa materia, pero lo voy a decir así de pasadita, que todas esas vacunas que nos pusieron, la primera, la segunda, la tercera, y parecía mambo, cuerno, hicieron algo en nuestro organismo en donde ahora le cuesta más rechazar a todo lo que es virus. Es cosa que usted vea por ahí, descúbralo. Ahora, hermanos, Dios ama a su pueblo. Él quiere que conozcamos el amor que tiene para con nosotros, protegiéndonos de tanta cosa que usted y yo a veces no imaginamos. Él protege y libra a los justos del castigo que le da a los malvados. Ahora viene otra, no se olvide que son días, a ver si tratamos de lo más que podamos hoy día. Viene la pestilencia de los animales. Otra plaga. Faraón se niega a dejar ir al pueblo y anuncia otro juicio a los egipcios, la muerte de su ganado. En la sociedad de aquella época, el ganado era una fuente esencial de materia prima para el trabajo. La base del comercio y una importante fuente de alimento eran los animales. En un solo día, Dios destruyó todo tipo de ganado de los egipcios. ¿Y dónde está eso? Capítulo 9, versículo 1 al 7. Capítulo 9. Dice el versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí mi mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con una plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Nuevamente protección. Nuevamente pone un límite para proteger a los suyos. Ahora bien, Jehová fijó plazo, diciendo mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno, y el corazón de Faraón se endureció, no dejando ir al pueblo. Qué hombre más duro. Hay todavía duros de cabeza, no quieren entender y siguen luchando contra el invencible. Ahora, hermanos, reconociendo lo que estamos viendo, leyendo, la verdad que nosotros a veces nos impactamos cuando hay gente tan incrédula. Le buscan las cuatro patas al gato. No, que según la ciencia, el carbono 40, que mi tía que sabe, mi abuelito me dijo, bueno, le creen al hombre y no le creen a Dios. Viven buscando excusas y pretextos y se encuentran con la roca que derriba a todos los incrédulos, Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Así que Dios cuida al pueblo, ya lo estamos viendo. Dios cuida a los suyos, hace que los suyos estén protegidos en tanta cosa que nos asedia. Y así el faraón sigue
queriendo, digamos, ir en contra del Señor. ¿Qué me enseña a mí esto? Que la riqueza no es seguridad. ¿Qué saco con tener todo el oro del mundo si no tengo una salud para gozarlo? ¿Qué saco con ser el hombre más inteligente si estoy pegado a una silla de ruedas? ¿Cómo pasó? Un hombre tremendamente conocedor de muchas cosas no abría su boca, sino que hablaba a través de un instrumento. La riqueza financiera, la fuente de ingresos que podamos tener de negocios, quedaron devastados en un instante. En un instante se fue todo lo que era riqueza en este aspecto. Idolatraban a dioses que lo asociaban a la prosperidad de sus ganados. Las posesiones materiales, como los dioses falsos a los que ellos adoraban y que Dios se está avergonzando. Por eso no debemos depositar nuestra confianza en ídolos de barro. No debemos depositar nuestra confianza en lo que tengo. ¿Por qué? Porque si tengo vida y salud, si tengo una familia, si tengo un trabajo honesto, le debo dar gracias a Dios. Entonces, Dios se encarga de nuestro sustento y seguridad. Él. Porque hace lo que el hombre no hace. Dios le ordenó a un hombre que golpeara una piedra para que fluyera agua. Y el hombre golpeó la piedra y cayó agua. Porque Dios cuida a su pueblo. La plaga de los furúnculos. Ustedes conocen lo que es un furúnculo, ¿no? Dios envió a Moisés y a Aarón ante el faraón, quien faraón se mantenía terco. No quería nada, duro corazón, y se negó a que el pueblo saliera a adorar al Señor. Dios le dice a Moisés que arrojará un puñado de cenizas al aire, y ese polvo fino provocó dolorosas úlceras en la piel de personas y animales. ¿De dónde? De Egipto. El Señor demuestra su poder y autoridad sobre la vida y salud de todos. Dios da a quien Él le quiere dar. Y no da porque se le exija, sino que da por amor. No sé si usted alguna vez ha recibido algo sin pedirlo, porque Dios conoce nuestra necesidad. Dios nos conoce, pues de mucho antes de que usted naciera, Dios ya sabía todo de usted. Se convertirá en polvo fino a tubérculos, furúnculos, heridas, y van a salir llagas purulentas. ¿Has visto una llaga purulenta? Carne abierta, llena de pus. Eso. En las personas y en los animales, por toda la tierra. Entonces tomaron hollín de un horno y presentaron ante el faraón. Moisés lo arrojó al aire y salieron llagas purulentas. La salud, hermanos, depende de Dios. La salud depende de Dios. Hay una pura enfermedad que Dios no sana. La enfermedad que está escrito que usted va a morir por ella.
Lo podrá sanar de un ataque al hígado, lo podrá sanar de un ataque al corazón, lo podrá sanar de una enfermedad, qué sé yo, tuberculosis. Pero hay una enfermedad que ni yo ni usted conoce, que usted va a orar, va a orar, va a orar, y Dios no la va a quitar porque es la firma que está registrada para nuestra muerte. Bendito todo aquel que muere en su lecho de viejo, porque le da los años, los da el Señor. Y el Señor le da vida y salud a quien Él quiere. Sí, Señor, amén. Así que, hermanos, este es el Señor a quien servimos y a quien tantas veces nos cuesta hablar con Él. El Dios de la salud. Después de esto viene algo que está pasando, la tormenta de granizos. Dice que eran tan grandes. Veámoslo, capítulo 9, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendan que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, a tu pueblo, de plaga, y será quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensorbeces contra el pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Sanción de Dios, granizo. No hay nadie como el Señor. Anuncia antes. Ahora, ¿cómo dice el Señor? Arrepiéntete. Conviértete. Para que sean perdonados tus pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Sigue hablando. Arrepiéntete. Así que el rey de Egipto continuó exaltándose a sí mismo. Narciso se adoraba a sí mismo, se miraba al espejo y se adoraba. Orgulloso, soberbio, patán. A pesar de todas estas señales, el rey de Egipto continuó exaltándose, sometiendo al pueblo de Dios a la esclavitud aún más. Esta vez Dios envió una tormenta de granizos y truenos como nunca antes había acontecido en Egipto. Dios también envió a los egipcios que trajeran a sus trabajadores y ganado del campo para protegerlos. Por lo tanto, mañana a esta hora, dijo el Señor, enviaré la peor granizada que jamás haya caído sobre Egipto, desde el día de su fundación hasta entonces. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre todo Egipto, sobre las personas, los animales y todo lo que crece en el campo. Se cumplió. Y así fue. Y así pasó. Hay seguridad. Hermanos, ¿para quién hay seguridad? Para el que obedece. Para el que obedece es amigo de Dios. Es protegido de Dios. Lo aparta. Lo saca del peligro.
lo protege, pero no para el que desobedece. Antes de enviar la granizada, el Señor advirtió, les dijo que creyeran todo lo que Él había mostrado con su poder y no siguieran porfiando. Pero el faraón no quiso. Por eso de a poco fue destruyendo y fue minando a la nación más poderosa de esa época. Y lo puede hacer hoy en día. El otro día tuve un pensamiento. Hay por ahí un tirano que está gobernando, bien lejos, gracias al Señor. Se cree rey, se cree Dios. Tiene un país que es de su misma lengua. Lo tiene aplastado por su poder. Y nos muestran lo que se puede mostrar. La diferencia de poderío que hay entre uno y el otro. Mueren niños, mujeres inocentes. Y él para la paz está exigiendo que le cedan un trozo de la tierra que ya conquistó. Y el pueblo, orgulloso de lo que son, no quieren. Y yo pensar que este hombre está bajo la lupa de Dios. Pensar que este hombre está viviendo por misericordia. Tanta maldad, destrucción, muestras de poder. Cuando el Señor no aprieta ni un botón, sino que con el puro aliento de su boca los destruye. Y se creen dueños, amos, absolutos. Pero van a tener su recompensa. Y yo sé que todos la van a tener, que están en estos momentos esclavizando a sus hijos. Hermano, la voluntad de Dios es soberana, sus órdenes son tácitas y que debemos cumplirlas. Dios no pide, por favor, Dios nos pide que hagamos tal cosa porque es para nuestro bien. Y ya vamos en la 8, la plaga de langosta. Toda la vegetación, todo el sembrado que había, todas las hortalizas fueron destruidas por la plaga de langosta. ¿Por qué? Por someterse a su orgullo y no someterse a la voluntad de Dios. Gente que hoy en día está esclavizada y Dios lo observa. Por eso manda ciclones, tormentas, huracanes, desbordes de ríos, salidas de mar, terremotos, enfermedades, pestilencia, hambre. ¿No quieren entender? Dios da una orden y una plaga de langostas como nunca antes se había visto, cayó sobre toda la tierra de Egipto. Ahora fue Moisés el que le dijo a Faraón, esto dice el Señor, el Dios de los hebreos. Separa. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlos ir, mañana traeré langostas a tu país. ¿Qué pasó? Llegó el mañana. Algunos piensan que el mañana nunca va a llegar. Va a llegar. Y el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre todo Egipto, para que las langostas invadan la tierra y devoren todo lo que crece en los campos,
todo lo que dejó el granizo. Por si algo quedó por ahí, las langostas iban a dar cuenta de ello. El sustento viene de parte de Dios. Todo lo que era para alimento feneció, se perdió, fue devorado. La plaga destruyó todo alimento en el pueblo, en la nación de Egipto. La plaga hizo que el pueblo pasara hambre. ¿Cuánto tiempo los hebreos pasaron hambre? Por la esclavitud. Que a medida que pasaban las plagas, más endurecía la mano del egipcio, ordenando que tenían que hacer más ladrillos, que tenían que echarle más paja a los ladrillos y producir más ladrillos, y los golpeaban. Acá se vieron humillados, apocados, sin alimento. Dios es el dueño de la tierra, del cielo, de todo lo que hay. Él es el soberano de todas las cosas, incluso en mi hogar. Porque si usted y su familia no tienen a Dios en su hogar, nunca va a tener paz. Nunca va a tener paz. Puede tener una paz temporal, pero siempre va a tener problemas, porque no está el que pone muralla para que no ingrese el mal. ¿Cuántos hombres y mujeres luchan por salir de esto, caer en otra cosa? No se explican. ¿Pero por qué? ¿Qué hice malo? No se trata de qué hice de malo. Se trata de por qué no hago lo bueno. Entonces, tremendo esto de entender que Dios es el que me da para comer. Dios permite que mi despensa no falte. Y si en mi despensa faltare, Él se encarga de llevarla. Porque es su promesa, es su palabra. Hermanos, y nos estamos acercando a algo tremendo. La plaga de la oscuridad. Lo oscuro es tremendo. ¿Sabe que yo en un lugar oscuro me pierdo? Pierdo noción de dónde está el sur, dónde está el norte. Es increíble, yo me he visto en lugares oscurísimos como boca de lobo. Usted mira al cielo, lo único que hay son estrellas. Pero si usted no levanta sus ojos hacia la altura, todo lo que va a ver es oscuridad. Y usted dice, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué rumbo voy? Porque uno siempre tiene indicios que le indican sigue por acá, sigue por allá, doble aquí. Pero cuando está todo oscuro, es una ignorancia absoluta. En esta vez faltó la luz. Reinaba una oscuridad total, oscuridad total. No se olvide que no había chimenea, no había lámparas, no había celulares para prender el foquito. Era oscuro. Las calles. Algo que todos daban por sentado, desapareció del territorio de los egipcios, la luz. Cuando la oscuridad cayó sobre Egipto, nadie pudo hacer nada durante 3 días. 3 días sin saber qué hacer, hermano. Cuando se corta la luz y quedamos oscuros, no sabemos qué hacer. Se nos pierde hasta los fósforos. Y justo tengo el teléfono descargado, dice. Qué terrible. Bueno, acá la oscuridad cae durante 3 días. Todo se detuvo, todo. La oscuridad se apoderó de Egipto. Los egipcios vieron ya que era en base a la terquedad y desobediencia del faraón. Empezaron las recomendaciones. ¿Y por qué no los deja ir, mi Señor? ¿Por qué no les permite? Pero no. Faltaba algo todavía para que él se diera cuenta
de que no existe poder en la tierra que pueda resistirlo. Ahora, cuando viene la oscuridad, ausencia de sol, luna, estrella, era una bóveda. Y en esa bóveda estaba Egipto. Nadie pudo ver nada. No se movía, me imagino que se movían a chocar unos con otros. Porque cuando dice oscuridad, es la oscuridad que usted y yo no conocemos. Es una ignorancia. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Anduvieron ciegos por 3 días. Todo lo que hacemos, hermano, depende de Dios. Dios soberano sobre todas nuestras vidas. Entendámoslo. Dios es soberano. Él es la luz para nosotros. Pero el mundo está en tinieblas. No ven más allá de sus narices. Nosotros andamos con una luz que no la cobran, no la cortan, no nos engañan, no nos roban la plata, sino que es la luz de Dios. Porque la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas, más a todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Lo último, terminamos, gracias. Pensaba que no íbamos a quedar, he ido resumiendo para que veamos la 10ª plaga, la más tremenda de todas. La última plaga fue la muerte de todos los primogénitos. Y aquí hay algo profético, hermano. Miren, de las 10 plagas, la peor fue esta. La sentencia ejecutada sobre Egipto, donde moriría el primogénito del faraón, de la yegua, del burro, qué sé yo, muertos. Y ahí donde el faraón invoca a su Dios, que a su hijo no lo va a tocar. Tocó todo, la vida, el linaje, las personas se cortó. Se suspendió con la muerte de los primogénitos. Había una distinción entre ellos y el pueblo de Dios. Los primogénitos de los egipcios. Pero aquí dio una orden, Dios. Dio una orden que en esa época yo creo que no la entendieron. Pero hoy día usted y yo la entendemos. Porque recibe una orden, Moisés, que sacrifiquen corderos, sin mancha. No tuerto, ni cojo, ni nada. Sanos, y que pinten los dinteles, el cuadro de cada puerta. Porque cuando venga el ángel de la muerte, pasará de largo. La sangre de Jesucristo estaba siendo anunciada, que es la que nos hace salvos de la muerte eterna. De estar separados de Dios toda la eternidad. Nos salvó. Satanás pasa de largo. No nos puede tocar. Y así fue como no murió ni un primogénito de los israelitas. Porque el ángel de la muerte pasó por todo el territorio, sin excepción. Y se escuchaban los gritos de lamento, dicen los historiadores. Cómo se quejaban por la muerte de sus seres queridos. Todo primogénito de los egipcios morirá, fue la orden. Desde el primogénito del varón, del faraón, que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, e incluso todos los primogénitos del ganado. Habrá un clamor en todo Egipto, peor que nunca lo ha habido ni lo volverá a haber.
tremendo fin que tuvo Israel. A medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos. Desde el primogénito del faraón murió. También el ganado, los primogénitos del ganado, todos sucumbieron a la orden del Señor. Ahora bien, durante la noche hubo un gran llanto en Egipto, pues no había casa sin un muerto. Qué terrible, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos de que el que salva es Dios. Aprendemos que como su pueblo estamos protegidos. Si bien es cierto, a veces nos hace participar de algo que está pasando en el mundo, es para demostrar que Dios, cuando hay pecado, no hace acepción de personas. Pero cuando nosotros estamos en la soberana voluntad de Dios, nos sometemos a Dios, declaramos que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre, estamos cubiertos por la mano de Dios. Y la palabra dice, ay de aquel que toque el ojo, la niña del ojo de Dios. Ay de aquel. Porque tenemos un Padre que no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Tenemos un Padre que siempre está presente de lo que necesitamos. Un Dios que perdona, 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 perdona y sigue perdonando. Porque nos entregó el mejor regalo, que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo pone Dios en el corazón de la persona. Yo no puedo decir, ya voy a hacer esto, pero mañana me arrepiento. No. Porque ante la porfía de las personas, Dios endurece el corazón. Dios primero le advierte, hace esto otro, no hagas tal cosa. Pero cuando el corazón se endurece, la mano de Dios empieza a cerrarse de a poco. Hasta que ese corazón imposible que se convierta en carne, Dios lo entrega a su propia verdad. Pero nunca se cansa de perdonar. Nunca. Por lo tanto, tenemos esa mejor noticia, hermano. Porque mientras estemos en tierra, en vida, vamos a pecar. De una u otra manera. Aquí no veo a nadie con alas. Somos todos humanos. Pero, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, tiene la mejor noticia para usted y para mí. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo el justo. El Dios de las oportunidades nos hace conocer y reconocer que la historia está llena de testimonios para nosotros, para que nuestra fe cada día crezca más en Él y podamos ser siervos fieles. Así que, hermanos, el Señor les bendiga a cada cual de ustedes que están acá, a los que han escuchado y a los que van a escuchar. A todos le damos gracias al Señor por esta palabra. Sí, amén. Pongámonos en pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Sabemos que estando tú con nosotros no tenemos nada que temer. Entregamos nuestras cargas. Todo lo que nos preocupa, te lo entregamos. Porque sabemos que usted tiene la respuesta y la solución a todo tipo de problema y conflicto. Bendiga a mis hermanos presentes, a los ausentes, a todos aquellos que escucharán esta tu palabra, para que sepan, Señor, que tú eres un Dios veraz, justo y verdadero, pero que no tendrás por inocente al culpable. Por eso tenemos tiempo
para arrepentirnos y entregarnos a Él. Gracias, Dios mío, por todo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Que Dios los bendiga.